Recordemos, no está de más los domingos anteriores. Siempre están afortunadamente hilados. Y recordemos atrás, por un lado, sobre todo, los 12, que los escoge el Señor previamente cuando ve la multitud que le seguía, que estaba cansada y agobiada. Y luego, finalmente, en ese evangelio les decía: vayan y enseñen a toda criatura, bautizándoles en la Trinidad. Y ahora, ¿en qué consiste esta predicación? En Dios. ¿Cuál Dios? Hoy, según se cree a nivel mundial, hay 400 religiones, cada quien a su manera tiene su religión. O también esa religión concibe X, Y Dios de muchas maneras. Pero ¿cuál será de todas la más exacta? ¿O qué es, mejor dicho, lo que nos dicen las Escrituras? Los 73 libros. Y aquí está una perla, o como se dice, la cereza del pastel. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y tercer momento, y el Hijo a quien se lo quiera revelar. Ahora, vamos a conocer ese Hijo, a ese Dios, el Padre, Hijo y, segunda lectura, el Espíritu Santo. Nos lo está diciendo precisamente a los romanos. Dice, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, con mayúscula. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Esto quiere decirnos, primeramente, que si nosotros somos cristianos, entonces habitará el Espíritu en nosotros, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ojo, el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu no quiere decir algo inmaterial, sino algo que nos quiere decir el modo de actuar, vivir, obrar, pensar, escuchar, ver, sentir de Jesús. ¿Y cuál es el pensar, sentir de Jesús? Híjole, es mucho hablar, pero hay cosas que no nos las tragamos tan ligeramente. Una de ellas, bueno, hay varias. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz, no toma su cruz de cada día, no es digno de mí. Si alguien te dice, camina 100, yo te digo 1000.
A quien te pide, dale. ¿Cuántas veces vas a perdonar? 100, no, hasta 70 veces 7. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era el Señor a quien yo persigo? O también en el juicio final. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed. El que te dé una cachetada, preséntale la otra. Al que te pide, dale. Si amas a quien te ama, ¿qué haces de extraordinario? Eso también lo hacen nosotros. Ese es. De ahí que entendemos el Espíritu cuando acabo hace 10 días, vamos a poner, de las confirmaciones, primeras comuniones, confesiones de estos chavos y de estos adolescentes y de los papás y padrinos. ¿Cómo entendemos ese espíritu? Esa manera de vivir, de obrar de Jesús. Y les digo, ¿con qué espíritu, con qué intención tú escoges a los padrinos? Como los chapacionotes. Padrino de pastel, padrino de anillo, padrino de banquete, padrino de... ¿Por qué no agarras de padrino a Juan Cuerdas, perico de los palotes? Porque no tienen paga. Y esta carta también sale mucho en las exequias, sale mucho en los difuntos, y dice así: si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales de ustedes. ¿Más claro? ¿Con qué intención busco a mi amigo? Por decir. Y de nuevo al padrino, al compadre. Ahí nos lo está revelando. Quien nadie conoce al Hijo, se lo quiere revelar a la pelusa. Nosotros somos la pelusa, o mejor, las criaturas, que nos hace revelar el pensamiento de Dios. Después vamos a encontrar, también ustedes quieren dejarme, y Pedro, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Otro tip, primera lectura, que lo leemos lo consideramos en el Domingo de Ramos. Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey, que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un borrico. ¿No muy se entiende? Seguimos. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra. De Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones.
¿Y cómo va a extender su reino, su poder de mar a mar? Con la paz y entrando en un burrico. No con armas X, Y, Z, según la última tecnología, sino que a ese predicamos, a ese Dios. También lo vamos a oír en las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre, dichosos. Por eso pelamos algunos pelamos también, nos echamos para atrás. Ese Jesús, ni más. Y todavía más, ya lo decía Pablo, Jesús es escándalo para los judíos y soncera para los griegos. Los griegos, los sabedores, los sabios, la cuna de la filosofía. Ese es el Jesús, ese es el Dios. Y si queremos saber más, ¿dónde nació? ¿Quién fue su mamá? ¿Quiénes fueron sus apóstoles, sus compañeros? 3 años. Ahí está. Por eso tenemos que ser, al final dice el Evangelio, vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde, no menso, manso. Porque a veces no reaccionar ante una injusticia o ante una mentira, a veces es difícil no reaccionar. Y a veces se cree que tras eso, no reaccionar, no tiene mansedumbre, no es humilde. Hay que ver que es humilde y que es manso. Por eso también al principio está bastante bien en el Evangelio. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Pero ojo, ¿qué quiere decir también que hemos aceptado ese Jesús? Puede haber sido los sabios y los no sabios, según el mundo. Hay algunos, según el mundo, que no son sabios y sí lo aceptan, y viceversa, que son sabios y no lo aceptan, y que no son sabios y sí lo aceptan. También hay. No nomás santifiquemos a los ignorantes, a los iletrados, a los que no tienen currículum o pedigrí de sangre azul, en pocas palabras, sino somos aquellos que no aceptamos ese espíritu de Jesús, esa vida, y que lo dice en suma Pablo, el que siendo rico, vayámonos a lo material, el que siendo rico se hizo pobre, para hacernos ricos con su pobreza. Creo en un solo Dios.